Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola chicos, muy buenas y bienvenidos al curso de modelado en SAP HANA. Bueno, en la última clase habíamos estado viendo un poco la teoría, los conceptos que tenemos que utilizar para trabajar con los diagramas de entidad-relación. También hemos visto un poco los elementos de los que van a constar nuestros diagramas y entonces ahora llega el momento de poner todo esto un poco en práctica. Vamos a intentar ir poniendo un par de ejemplos prácticos para que podáis ir entendiendo la forma en la que debéis de trabajar con todo esto. Vale, en primer lugar, también os indicaré que en Internet está lleno de programas gratuitos, bueno, también de pago, que sirven para realizar este tipo de diagramas. Suelen ser de uso bastante sencillo, simplemente tenéis que darles un par de vueltas y seguramente enseguida empezaréis a poder trabajar con ellos. De todos modos, yo por utilizar un método genérico que nos pueda servir a todos en cualquier situación, simplemente voy a hacer los diagramas sobre un Paint para que veáis que tampoco necesitamos nada en especial para poder trabajar con ellos. Es más, sigue habiendo gente que simplemente utiliza papel y boli para estas cosas, le resulta más cómodo trabajar con ello. Entonces, simplemente eso, que entendáis que no necesitáis nada en especial para poder hacer estas cosas. Vale, vamos a comenzar con los ejemplos. En primer lugar, no sé, imaginaros que nosotros queremos representar, por ejemplo, una escuela. Vamos a poner un ejemplo así conocido por todos. Una escuela que tenemos, pues, pongamos, por un lado, vamos a tener alumnos, por otro lado, vamos a tener profesores y por otro lado, vamos a tener clases. Clases me refiero el nombre del aula, ¿no? Yo qué sé, pues primero A, primero B, aula de estudios, aula de química, etcétera, etcétera. Vale, estos serían tres entidades. Las entidades las ponemos envueltas en un rectángulo para identificarla. Como os comento, se trata de entidades, como la definición indica, son objetos de la vida real y son, digamos, los elementos principales de nuestro problema a resolver. Entonces, estas entidades poseen una serie de atributos. Estos atributos vendrían a ser la información que tenemos que guardar nosotros en la base de datos de cada uno de estos elementos. Vamos a ir poniendo unos cuantos de ejemplo. Por ejemplo, de alumnos podemos poner pues su nombre, su edad, su DNI, su dirección y pues su teléfono. Por ejemplo, podríamos poner más detalles, pero bueno, a modo de ejemplo yo creo que con esto nos sirve perfectamente. Al tratarse de atributos, como os había dicho, pues lo metemos con un óvalo y estos a su vez los unimos a la entidad con una línea recta. Vale, aquí tendríamos entonces la parte de alumnos, bastante completita. Yo que sé, de profesores, pues también meteríamos una serie de datos, como pueden ser pues el nombre también, yo qué sé, el sueldo, por ir metiendo distintos datos, dirección, DNI, etcétera, etcétera.
también pues vamos utilizando el sistema que hemos aprendido para representarlo como atributos. Y lo unimos. Y ya nos quedaría pues las clases también. Aquí pues podríamos poner, yo que sé, nombre de la clase, nombre del aula y yo que sé, la capacidad, por ejemplo. En esa aula está preparada para un total de X alumnos. Lo ponemos así también. Y, vale, tendríamos las tres entidades con sus atributos. Y ahora pues tendríamos que ver el tema de las relaciones. Pues como su propio nombre indica, se trata de la relación existente entre una entidad y otra. Entonces podemos ver claramente que hay una relación entre los alumnos y los profesores. Vamos a ver, un alumno, bueno, voy a poner primero el simbolito. Aquí vamos a poner se relaciona con alumnos y con profesores. Vale, y la forma de razonar este tipo de relación pues sería, yo utilizo mucho una frase que básicamente es un alumno puede tener uno o más profesores, con lo cual aquí tendríamos un lado n, y un profesor puede tener un alumno o varios alumnos, con lo cual aquí nos queda también un lado n. Vale, esto me pasa por improvisar, ¿no? He creado ya de mano una relación n a m que, como os había indicado en la clase anterior, es un poco más complicada que las demás, pero bueno, esta es nuestra primera representación de un esquema entidad-relación. Aunque bueno, realmente yo creo que lo estoy haciendo un poco mal de cara a explicaros. Vamos a partir, vamos a intentar hacerlo bien desde el principio, sencillito. Os voy a borrar esto. De una mala me ha servido para ir refrescando los elementos. Pero lo que vamos a hacer es partir de un texto como primer paso, teniendo en cuenta que nuestro cliente nos haya dado unas características, las tengamos en un texto y poder realizar pues todos los pasos de forma correcta. Vamos a comenzar, voy a abrir un Word para esto. Vale, lo tenemos aquí. Vale, os voy a poner aquí un pequeño texto que sería los requisitos para esta base de datos son los siguientes. En nuestro colegio tenemos una serie de alumnos de los que queremos guardar su nombre completo, su dirección, teléfono y DNI. Del mismo modo, tenemos a nuestro profesorado que imparte clases a los alumnos, del cual también queremos guardar su nombre completo, dirección, teléfono, DNI y un registro de su sueldo. Vale, vamos a omitir de momento el tema de las clases. Voy a poner esto un poquito más grande para que lo podáis ver bien. Como os decía, vamos a omitir el tema de las clases para simplificarlo. De momento pongamos que nos piden esto. Entonces vamos a analizar este texto y, como os había indicado, vamos a marcar los sustantivos y los verbos. Vale, los requisitos para esta base de datos, aquí podríamos comenzar subrayando un sustantivo, son los siguientes. Si nos ponemos puristas, esto sería un verbo.
En nuestro colegio, esto es un sustantivo, tenemos verbo, una serie de alumnos, sustantivo, de los que queremos guardar su nombre completo, vamos a marcar nombre a secas, su dirección, otro sustantivo, teléfono, sustantivo, DNI, sustantivo. Del mismo modo, tenemos verbo, a nuestro profesorado, sustantivo, que imparte clases a los alumnos, del cual también queremos guardar su nombre completo. Nuevamente voy a poner nombre nada más, dirección, teléfono, DNI y un registro de su sueldo. Vale, aquí tenemos marcados pues todos los sustantivos y los verbos de este párrafo que os había dicho que era un poco el primer paso que teníamos que seguir de cara a realizar estos ejercicios. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, como os había indicado, de aquí vamos a obtener las entidades, los atributos y las relaciones. Todos los sustantivos son candidatos a convertirse en entidades o en atributos. Vamos a ir nosotros analizando si va a cumplir cualquiera de estas funcionalidades o si simplemente lo vamos a descartar. Y los verbos son también candidatos a convertirse en relaciones entre esas entidades. Vale, vamos a ir representando esto y vamos a ir asentando la forma de representar lo que os he comentado. Vamos a ir leyendo y tratar de ir obteniendo los atributos y entidades que necesitamos en primer lugar. Bueno, y ya también las relaciones. Entonces, comenzamos. Los requisitos para esta base de datos sería el primer sustantivo, pero ya de mano vemos que no va a ser ninguna entidad ni ningún atributo, simplemente hace referencia a la base de datos que estamos creando. Son, verbo son, simplemente esto sería semántica, nos está indicando cuáles son los atributos o las características que vamos a tener que tener en cuenta. En nuestro colegio, esto ya sería un candidato a una entidad. ¿Por qué? Porque hablamos de un elemento existente en la realidad y además del que queremos obtener datos. Aquí vamos a hacer también un pequeño análisis. Esta base de datos va a servir solamente para un colegio, con lo cual la vamos a descartar tanto como atributo como entidad. ¿Por qué? Porque al tratarse de un solo colegio, digamos que podríamos aprovecharlo como el nombre de la base de datos en sí misma, simplemente. No tendría sentido hacer una tabla para introducir un único registro que nunca va a cambiar. Si hablásemos de una serie de colegios, nosotros estamos administrando pues lo voy a llamar una cadena de colegios, pues entonces sí podría tener sentido, porque podría tener un registro por cada uno de ellos. Pero no es el caso, con el cual en esta ocasión lo vamos a descartar. Verbo tenemos. O nos ocurre un poco lo mismo, ¿no? Si esto fuesen varios colegios, nos podría servir como una especie de relación entre el colegio y los alumnos, que es lo siguiente que vemos. Pero al tratarse de uno solo, esto también lo podemos descartar. Vale, tenemos una serie de alumnos. Alumnos que ya vemos que se trata de un elemento. Vamos a tener varios, más de uno. Es un elemento que existe en la realidad y del que, si seguimos leyendo,
Es más, aquí nos lo indica, queremos guardar su nombre, su dirección, su teléfono y su DNI. Entonces, vemos que cumple todas las características que necesitamos para definirlo como una entidad. Alumnos tiene toda la pinta de que va a ser una entidad. Entonces, antes de empezar a dibujar, mientras estamos leyendo, yo, por ejemplo, suelo hacerlo de esta manera, ¿no? Aquí escribo alumnos y entre paréntesis voy a ir poniendo sus atributos. Ya tengo claro que alumnos va a ser una entidad. Alumnos de los que queremos guardar estos datos. Pues aquí ya nos está indicando, como os comentaba, estos van a ser los atributos de esta entidad. Simplemente leyéndolo ya tenemos bien claro esta funcionalidad. Vale, ¿qué queremos guardar? Pues su nombre, su dirección, su teléfono y su DNI. Vale, continuamos. Del mismo modo, tenemos a nuestro profesorado. Este verbo en concreto, pues vemos claramente que es semántica, sin más. Profesorado, que nos ocurre un poco como con los alumnos. Vemos ya de frente que se trata de un elemento existente en la realidad. Nos da ya una cierta relación con otra entidad que es alumnos. Vemos que profesorado imparte clases, alumnos. Entonces, aquí se ve bastante claro, ¿no? Imparte clases va a ser, o imparte, va a ser la relación existente entre ambas entidades. Y además, los profesorado nos va indicando que también quieren guardar. Esto de aquí pues es un claro indicio de que los siguientes datos van a ser atributos de esa entidad. Y bueno, pues nombre completo, dirección, teléfono, DNI y un registro de su sueldo. Entonces ya ponemos por aquí. Relación. Profesores imparten clase a alumnos. Y siguiente entidad pues sería profesor y los datos que nos indica aquí sería nombre, dirección, teléfono, DNI, sueldo. Vale, pues aquí tenemos ya identificados con este texto dos entidades, alumnos y profesor o profesores. Los atributos que tiene cada una de ellas, nombre, dirección, teléfono, DNI y nombre, dirección, teléfono, DNI y sueldo para los profesores. Y hemos detectado también la relación. Los profesores imparten clases sobre, a los alumnos, mejor dicho. Vale, pues todo esto vamos a tratar de convertirlo en un diagrama. Voy a copiar esta parte, que es lo que necesitamos realmente. Abrimos por aquí un campo de texto y lo pego aquí arriba para que lo tengamos a mano. Y entonces, pues comenzamos a dibujar. Por una parte, pues tenemos primera entidad, alumnos. Vamos a subir un poco el tamaño del texto. Perdón, que tengo que marcarlo. Así, por ejemplo. Como he dicho, es una entidad. Ya le ponemos el recuadrito. Y continuamos. Nombre, dirección, teléfono y DNI. Vale, aquí podríamos ponerlo tal cual. Es más, si siguiésemos el convenio completo y más profundo de lo que es todo esto, pues habría que usar una serie de elementos especiales, pero como he dicho, yo os lo quiero simplificar. Entonces, vamos a ir mirando qué datos podemos dividir en distintos datos. Por ejemplo, aquí alumnos hablaba del nombre completo. Hablamos del nombre completo, hablamos de nombre, primer apellido, segundo apellido. Se puede representar de distintas formas en la base de datos. Podemos poner un campo que sea nombre completo,
metemos el nombre y los dos apellidos. Podemos separarlo en nombre y apellidos, o podemos separarlo en nombre, primer apellido y segundo apellido. Por convenio, por normalización, por mejor gestión de los datos y a la hora de poder funcionar con ellos de forma interna en la base de datos, la recomendación siempre es extraer los elementos más básicos posibles. ¿A qué me refiero con esto? Si yo pongo 3 campos, en uno nombre, en otro primer apellido y en otro segundo apellido, me da mucha versatilidad a la hora de utilizar esa información. Yo puedo extraer solo el nombre, puedo extraer los 3 campos y unirlos en la salida, puedo extraer el nombre y el primer apellido, todo esto con mucha facilidad. En cambio, si cojo un campo en el que ponga el nombre y los 2 apellidos, todo en el mismo campo, luego me puede traer alguna pequeña complicación a la hora de trabajar con esa información. ¿Por qué? Porque si yo solo quiero el nombre, entonces ya tengo que extraer el campo y utilizar un pequeño fragmento de código de programación para separar el nombre de los apellidos y poder utilizar el nombre por sí solo. A ver, es un ejemplo que tampoco es que nos dé una dificultad extrema, pero simplemente quiero que veáis que la forma de almacenar la información nos puede conllevar después más trabajo a la hora de representarla. Entonces, de cara a esto que os acabo de decir, nosotros vamos a dividir la información lo más posible para tenerla de forma manejable. En este caso, pues el ejemplo que os acabo de poner, vamos a poner nombre, apellido 1, apellido 2. Lo ponemos como atributos y lo unimos a la entidad. Después nos llega la dirección. Nos ocurre un poquito lo mismo, ¿no? Puedo coger, pues, número X, calle de no sé qué, en tal población, en tal provincia, tal código postal, todo en un mismo campo, lo cual, pues, depende de su uso, podría estar bien. No tiene por qué estar mal realmente. O puedo ir dividiendo todo, de forma que ya iré cogiendo los datos que realmente necesito de una forma sencilla. Entonces, pues vamos a hacer lo mismo, ¿no? Nos ponemos número, calle, población, código postal. Bueno, con estos 4 yo creo que de sobra. Tampoco hace falta extendernos al infinito y menos aquí que está siendo un ejemplo lo que estamos haciendo. Vale, unimos todo. ¿Y qué más cosas nos pide? Teléfono. Aquí pues no hay nada que rascar. Y DNI, que bueno, tampoco hay nada que rascar. Vale, lo ponemos y con esto básicamente tendríamos lo que es la entidad de los alumnos. Vale. Vamos a ponernos ahora con la de profesores. También os recomiendo que primero hagáis las entidades y una vez que las tengáis todas, hagáis las relaciones. Simple y llanamente por mantener un orden, no por otra cosa. Vale, tenemos los profesores y bueno, nos encontramos un poco en la misma tesitura que antes, ¿no? Tenemos datos que pueden ser complejos o compuestos, mejor dicho, como es el nombre y la dirección. Y entonces, pues, vamos a desglosarlos. Nombre, apellido 1, apellido 2, tenemos la dirección,
vamos a utilizar los mismos campos que para el alumno. Número, calle, población, código postal y después pues tenemos teléfono, DNI y sueldo. Son 3 campos simples, no tienen opción de desglosarse. Teléfono, DNI y sueldo. Disculparme que estoy un poco acatarrado. Venga, vamos poniendo todo como tiene que estar. Y los unimos. Vale, y ahora nos faltaría establecer la relación que hay entre alumnos y profesores. Bueno, ya la tenemos aquí señalada, relación profesores imparten clase a alumnos. Entonces, simple y llanamente lo vamos a poner. Imparte clase. Aquí está. Y hacemos la unión de la relación y las entidades. Y bueno, nos quedaría ver el tipo de relación que vamos a tener. Bueno, en realidad ya lo vimos antes, ¿no? Un alumno puede tener uno o varios profesores, con lo cual este lado sería N. Y un profesor puede tener uno o varios alumnos. En este lugar sería también N. Con lo cual esto lo podemos representar así. Podemos poner aquí NM. Bueno, luego hay muchas más representaciones, ¿no? Yo os dejo en esto, que es la forma más básica y sencilla, a mi modo de entender. Si, como os decía, pues si miráis por internet vais a ir viendo pues más formas de ir representando todo esto, distintas nomenclaturas, etcétera, etcétera. Vale, bueno, pues con esto en principio, este diagrama entidad-relación estaría concluido. Tenemos todos los datos que nos solicita en el texto y tenemos la relación existente entre las entidades. Vale, vamos a ir evolucionando un poquito más todo esto. En algún momento creo que os he comentado sobre los atributos que no solamente se van a encontrar relacionados con las entidades. En ocasiones vamos a encontrar atributos que van a estar relacionados con la relación directamente, ya que sin esta relación su existencia no tendría sentido. Vale, vamos a modificar este ejemplo que tenemos en pantalla para poder representar esto. Vamos a convertirlo en un esquema que represente, por ejemplo, los alumnos y las asignaturas. Vamos a poner que en la exposición de la base de datos lo que nos encontramos va a ser esto que os voy a dibujar a continuación. A ver, voy a borrar esto. Vale, y ahora vamos a poner en lugar de profesores que teníamos una entidad que sea asignaturas. Aquí tenemos la entidad, vamos a ponerle pues una serie de atributos, por ejemplo, nombre de la asignatura, contenido de la misma, aula en el que se imparte esa asignatura y profesor que se ocupa de impartir la asignatura.
Vale, estos serían los atributos de esta entidad. Y vamos a unirlos con la entidad misma. Le metemos una relación. Pues yo qué sé, los alumnos estudian asignaturas. Y ya pues entraríamos en el cálculo del tipo de relación, ¿no? Un alumno pues estudia n asignaturas. Una asignatura es estudiada por n alumnos. Volvemos a tener una relación n a m. Pero bueno, esto no es el detalle que nos ocupa ahora mismo. Entonces, imaginaros que uno de los atributos que queremos poner en este diagrama entidad-relación es la nota de los alumnos en cada asignatura. Vale, vamos a ver, vamos a estudiarlo. Ponemos que queremos poner ese atributo en la entidad alumnos. Vale, de mano ya vamos a ver que no nos sirve. Habría una opción, podríamos ir poniendo un campo por cada asignatura para la nota. Pues un campo, o sea, asignatura ciencias naturales, nota matemáticas, nota química, nota lenguaje, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso yo creo que ya la misma lógica, a simple vista, vemos que es ocupar pues, un montón de espacio a lo tonto, ¿no? Vamos a tener que meterle un atributo por cada asignatura que está estudiando. No parece algo eficiente. Así que lo vamos a descartar ya de mano. Podemos plantearnos poner la nota en asignatura. Vale, ahí también ya vemos directamente que a lo mejor no tiene demasiado sentido, ya que si pongo aquí un campo con la nota, no sabría a qué alumno pertenece esa nota. Y, vamos, crear una columna por cada alumno sería todavía peor que el ejemplo de antes. Entonces, ¿qué nos quedaría? Vamos a poner ese atributo colgado de la relación. Nota, la metemos en un óvalo y el óvalo lo unimos con la relación. ¿Y por qué hacemos esto así de esta manera? Pues porque realmente ese atributo, nota, nace de la relación entre alumnos y asignaturas. Un alumno por sí solo no tiene sentido ponerle una nota. Y una asignatura por sí sola tampoco tiene sentido ponerle una nota. Una nota es algo que obtiene un alumno que está estudiando una asignatura. Entonces, hacen falta ambas entidades para que tenga sentido. Debido a ello, este atributo tiene que estar en la relación, ya que precisa información de ambas entidades. Bueno, otro posible ejemplo de esto sería si tenemos, por ejemplo, una tabla de aeropuertos. Os voy a ir pintando todo esto. Vale, a ver. Aeropuertos. Y otra que sea, yo que sé, planificación de vuelo. Vale, vamos a dibujar esto. También necesitamos una relación. Contiene, por ejemplo. Y unimos ambas entidades. Vale, en este caso tampoco voy a desarrollar del todo el esquema. Quiero que veáis este concepto. Una planificación de vuelo, la idea es que contiene aeropuertos. Un aeropuerto de salida de un vuelo y un aeropuerto de llegada de ese vuelo.
Entonces, esto pues nos sirve para, bueno, para establecer la relación y nos sirve también para ir viendo esta necesidad de atributos en la relación. Entonces, como os comentaba, un aeropuerto puede pertenecer a muchos planes de vuelo. El aeropuerto pues sale en distintas líneas a un destino o a otro. Por ejemplo, pues Londres a Madrid, Londres a París, París a Madrid. Se van repitiendo, como podéis ver. Y una planificación de vuelo, por su parte, contiene dos aeropuertos. El de origen y el de destino. Pero si quiero saber pues, cuál va a ser el aeropuerto de destino y cuál va a ser el de origen, necesitamos un atributo que nos lo indique. Este atributo pues, no tiene sentido en la entidad de aeropuerto, ya que el mismo aeropuerto unas veces va a actuar de origen y otras veces va a actuar de destino. En la planificación de vuelo, bueno, podríamos añadir dos atributos, uno de origen y otro de destino. A razones prácticas nos funcionaría, pero no estaría, digamos, correcto desde un punto de vista de diseño. Al final, lo más lógico sería añadir este atributo que os estoy indicando en la relación. Vamos a llamarlo orden, por ponerle un nombre. Vale, es un atributo, con lo cual es el óvalo y lo unimos a la relación. Pues bien, esto a la hora de convertirlo a un modelo para nuestra base de datos, se va a convertir en una columna, en la orden, se va a convertir en una columna de una tabla que nos irá indicando, por ejemplo, que si ahí lleva un 1, esto estoy poniendo un ejemplo totalmente aleatorio, si el campo orden lleva un 1, es el aeropuerto de origen, mientras que si lleva un 2 será el de destino. Entonces cogeríamos pues aeropuerto X, planificación de vuelo y orden 1. Entonces ya sabes, este aeropuerto es el de salida de esta planificación de vuelo en concreto. Si pone un 2, este aeropuerto es el aeropuerto de llegada en esta planificación de vuelo en concreto. E iríamos desarrollándolo de esta manera. Esto también sería lo que se conoce como una entidad débil. Crearíamos la tabla que contiene, cuya clave primaria sería la combinación de las claves de aeropuertos y planificación de vuelo. Y además, como os acabo de indicar, tendría una columna llamada orden. Con el tema de las claves, pues bueno, aún me estoy adelantando un poco, ya que esto entra más en el modelo relacional, pero bueno, tener paciencia, llegaremos a ello. Aún así, voy a aprovechar para explicaros una cosa que es particular de un sistema SAP y que va relacionado también con las claves. Y bueno, puede tener que tenerse en cuenta también a la hora de todo esto del diseño. Y de esta manera, bueno, también vais entendiendo un poquito cómo funciona el sistema. Vale, esto vamos a representarlo por aquí. Vamos a crear una tabla. Vale, vamos a ir representando este pequeño ejemplo, ¿no? En SAP tenemos lo que se llama una distribución por mandantes o clientes. Es una forma que tienen en la base de datos para separar la información dentro de la base de datos, ya que un usuario se loguea a un mandante en concreto y de este modo pues solo tendrá acceso a la información de ese mismo mandante. Esto sirve para utilizar las mismas tablas para toda su información, pero cada usuario solo tiene acceso a una parte de ellas. Esto lo comento aquí básicamente porque ha ido saliendo este tema de dependencia de distintas entidades, ¿no? Esto, a pesar de no ser lo mismo, es algo tan particular del sistema que tampoco tendría muchos sitios donde incluirlo. Entonces, bueno, aprovecho aquí el momento. Como os comentaba, cuando un usuario se loguea en el sistema, básicamente
se loguea a través de un mandante o un cliente. Y solo tiene acceso a la información que pertenece a ese mandante o cliente. Esto, que puede sonar un poco complejo, perdonad que cierro esto, que lo tenía por aquí. Vale. Esto que puede sonar un poco complejo, en la realidad es algo bastante sencillo y muy útil. Para poder hacer esto, en las tablas de nuestra base de datos se añade un nuevo campo que se llama mandante, que ahora también formará parte de la clave primaria. Esto viene de cara a las claves primarias compuestas. De este modo podemos tener una tabla de trabajadores donde tengamos metidos 8 empleados con un identificador del 1 al 8, por ejemplo. Usuario 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale, del mismo modo podemos tener en la misma tabla otros 8 trabajadores de otro sector, también con un identificador del 1 al 8, pero habilitados en otro mandante, de modo que, bueno, esto debería de ir a continuación. Yo, para que lo veáis mejor, lo voy a poner aquí en paralelo, pero esto pensar que estaría debajo, ¿no? Sería la misma columna, usuario, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así de primeras, pues diríamos que esto no puede ser, ya que tendríamos registros duplicados, ¿no? Tengo 2 veces el registro 1, 2 veces el registro 2, 2 veces el registro 3. Esto ya me crea un duplicado que, como vamos a ver más adelante, es algo que no debería de poder permitirse. No deberíamos de poder tener 2 usuarios con el mismo identificador. ¿Pero qué ocurre? Que en las tablas de SAP tenemos una columna, generalmente oculta, que identifica al mandante, con lo que normalmente nos quedaría algo así, ¿no? Vale, 001. Uy, me ha dejado un número ahí. Y este pues podría ser el mandante 002. Y ahora que lo pienso. Uy. Quiero hacerlo tan rápido que me bloqueo yo solo. Vale. Entonces, si lo tomamos así como campos clave, como veis, ya no habría filas repetidas. ¿Por qué? Porque aquí la clave ya no va a ser solo este campo. Aquí la clave va a ser la unión de los dos. Entonces, en este caso tendríamos el 001.1 y en este caso el 002.1. Con lo cual, aunque el identificador es el mismo, al tener un mandante distinto y tomar los dos campos al mismo tiempo, ya no tenemos una duplicidad. Realmente lo que tenemos aquí son 2 registros distintos ya. Vale, esto simplemente era una anotación para que lo tengáis en cuenta. Y ahora, pues de momento pues he explicado un poquito todos los conceptos de la entidad relación. Vamos a intentar hacer un ejercicio completo. A ver, darme un segundo. Vamos a buscar, por ejemplo, uno por internet. Ejercicios, entidad relación. Más que nada por hacer un ejemplo ya un poquito más en condiciones. Vale, pues tenemos aquí uno que acabo de encontrar. Tiene buena pinta. Vamos a partir, igual que antes, del texto. Uy, espera que no me lo ha copiado. A ver. Cópialo. Bueno, no sé por qué no me deja copiarlo. Os lo escribo. A partir del siguiente enunciado se desea realizar el modelo entidad-relación. Una empresa vende productos a varios clientes. Se necesita conocer los datos personales de los clientes
nombre, apellidos, DNI, dirección, fecha de nacimiento. Cada producto tiene un nombre y un código, así como un precio unitario. Un cliente puede comprar varios productos a la empresa y un mismo producto puede ser comprado por varios clientes. Bueno, encima ya nos pone hasta bastante bien para el tema de las relaciones. Los productos son suministrados por diferentes proveedores. Se debe tener en cuenta que un producto solo puede ser suministrado por un proveedor y que un proveedor puede suministrar diferentes productos. De cada proveedor se desea conocer el NIF, nombre y dirección. Vale, pues este sería el enunciado que nos pone aquí. No parece demasiado complejo, con lo cual perfecto para nuestro ejemplo. Vale, vamos a ir paso por paso nuevamente. Empezamos. Una empresa, sustantivo, subrayamos. Vende, verbo, productos, sustantivo, a varios clientes, sustantivo. Se necesita, verbo. Bueno, conocer sería del mismo tal. Los datos personales de los clientes. Nombre, apellidos, DNI, dirección y fecha de nacimiento. Aquí ya directamente es que lo voy a subrayar todo. Cada producto tiene un nombre y un código. Perdón, ya me voy saltando verbos. Voy a intentar marcarlos todos, aunque lo que pasa es que ya veis que la inercia ya me lleva a los que son válidos y a los que no. Así como un precio unitario. Un cliente puede comprar varios productos a la empresa. Y un mismo producto puede ser comprado por varios clientes. Los productos son suministrados por diferentes proveedores. Se debe tener en cuenta que un solo producto, bueno, un producto, ya estoy yo leyendo de más y todo, solo puede ser suministrado por un proveedor. Y que un proveedor puede suministrar diferentes productos. Como veis, hay palabras que se repiten un montón. De cada proveedor se desea conocer el NIF, nombre y dirección. Bueno, pues vamos a ir comenzando. Una empresa. Aquí nos pasa lo mismo que con el colegio que os comentaba, ¿no? Si quisiésemos introducir en la base de datos un conjunto de una serie de empresas, tendría sentido como entidad. Pero como todo lo que vamos a hacer es contenido por una única empresa, pierde todo el sentido de entidad. Podríamos calificarlo como el nombre de la base de datos, si queréis, pero poco más. Vale, una empresa vende productos. Al desaparecer esto como entidad, esto como relación ya no tendría sentido. Pero productos sí suena muy bien como entidad. Entonces, vamos a apuntarla aquí de momento. Pongo con un interrogante. Productos. Y voy a quitarle el subrayado, que aquí no tiene sentido. Es una posible entidad. A varios clientes. Clientes, pues bueno, pues por nuestra simple experiencia,
es muy probable que cliente sea una entidad. Son datos que nos interesan. Clientes del que puedo guardar pues, su nombre, su DNI, etcétera, 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 como vamos a ver más adelante. Se necesita conocer, bueno, esto ya os había comentado antes, esto es semántica, podemos omitir este verbo, los datos personales de los clientes. Con lo cual, aquí ya nos indica que clientes va a ser una entidad. Y los datos personales es lo que va a venir desglosado aquí. ¿Qué datos vamos a coger de clientes? Pues el nombre, los apellidos. En esta ocasión, por simplificar, voy a dejar los campos así sin falta de separarlos. No voy a poner apellido 1, apellido 2, coger la dirección y número, provincia, etcétera, etcétera. Simplemente voy a poner el atributo con ese nombre. Vale, nombre, apellidos, DNI, dirección y fecha nacimiento. Nacimiento puesto. Vale, fecha de nacimiento. Vale, estamos por aquí. Parece que ya tengo una entidad y sus atributos y una posible entidad, productos. Vamos a seguir leyendo a ver lo que nos dice. Cada producto, la posible entidad, tiene un nombre y un código, así como un precio unitario. Vale, ya nos ha confirmado que un producto es una entidad. ¿Por qué? Porque nos está diciendo los atributos que quiere, nombre, código y precio unitario. Entonces, pues, productos, ya sabemos que es una entidad. Nombre, código, precio. Ya tenemos dos entidades aquí. Y aparte nos dice, un cliente puede comprar varios productos a la empresa y un mismo producto puede ser comprado por varios clientes. Vale, aquí a pesar de que tengo marcados los sustantivos, los verbos, los tal, este simple razonamiento lo que nos está indicando es la relación existente entre productos y productos a la empresa y clientes. Estaba buscándolo y no me aparecía por aquí. Entonces, además de analizar las palabras por separado, también tenemos que analizar el sentido de las frases. En este caso, no tiene sentido analizar las palabras por sí solas. Relación. Si un cliente puede comprar varios productos y un producto puede ser comprado por varios clientes, la relación es NM. Vale. Los productos son suministrados por diferentes proveedores. Aquí ya vemos que nos está mostrando una relación y una posible entidad. Nos detalla aún más la relación. Se debe tener en cuenta que un producto solo puede ser suministrado por un proveedor y que un proveedor puede suministrar diferentes productos. Entonces ya existe una relación entre productos y proveedores. Relación. Bueno, yo esto que estoy escribiendo aquí no es un sistema concreto, ¿no? Yo esto lo hago así a mi manera porque a mí me resulta útil para aclararme las ideas y organizarlo antes de dibujar el diagrama. Vosotros esto lo podéis ir pintando a vuestra manera como lo entendáis o podéis ir haciendo el diagrama directamente. Eso ya depende un poco de cada uno. Vale, lo que estábamos. Los productos son suministrados por diferentes proveedores. Se debe tener en cuenta que un producto solo puede ser suministrado por un proveedor y que un proveedor puede suministrar diferentes productos. Vale, aquí ya es una relación 1 a n, si os dais cuenta. Un producto, un proveedor, pero un proveedor n productos. Relación 1 a n. No, espera, lo estoy poniendo al revés. Bueno, lo digo para orientarme yo, ¿eh? Un producto solo puede ser suministrado por un proveedor. Entonces, el lado 1 sería en proveedores. Sí, vale. Y un proveedor puede suministrar n productos. Vale, no, está bien, está bien. Y de cada proveedor se desea conocer NIF, nombre, dirección. Yo creo que con esto lo tenemos todo recogido. Vale, pues vamos a pasar al diseño.
Vale. Vamos a ver. Entidad, proveedores. Vamos a aumentar el tamaño de la letra. Vaya coño. Ahora. Vale, proveedores que tengo el NIF, el nombre y la dirección. Además aquí os voy a añadir otro paso más que todavía no habíamos hecho en estos ejercicios anteriores, que es la definición de la clave. Toda entidad necesita un atributo que sea capaz de identificar cada elemento de forma única. En este caso pues tenemos un campo que nos sirve perfecto, ¿no? Que sería el NIF. NIF pues es un documento que es único para cada persona o para cada empresa. Bueno, para la empresa no me acuerdo ahora si es el NIF o el NIE o cómo es. Bueno, da lo mismo. Tenemos un dato único que nos sirve para identificarlo. Si no existiera, pues tendríamos que crear nosotros un identificador precisamente con esa función. Vale, por otro lado, proveedores que lo tenemos ahí. Por otro lado tenemos productos y por otro clientes. Vamos a poner productos por aquí. Productos, nombre, código y precio. Vale, vamos a ir poniendo esto. Nombre, código y precio. Y nos faltarían los clientes. Bueno, esperad que me he saltado la parte precisamente de la clave. Aquí en productos pues tenemos nombre, código y precio. Nombre y precio pues son campos que se pueden repetir muy fácilmente. Y código, sin embargo, vamos a entender que es un código que ponemos para cada producto para identificarlo, con lo cual sería perfecto para tener como campo clave. Y clientes. Pues, ¿qué campos tenemos aquí de clientes? Nombre, apellidos, DNI, dirección, nacimiento. Este por aquí. Vale. Y aquí, bueno, a pesar de que tenemos ya un campo que nos sirve para ello, sería el DNI. Vamos a poner que o no tenemos un campo que vemos tan claramente que nos sirve como clave, o que simplemente pues queremos meter nosotros una clave particular de cara al sistema interno, por lo que sea. Sería tan sencillo como añadir una columna que sea ID. Bueno, ID lo pongo yo como nombre, vosotros poner el que queráis. Código, referencia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo unís aquí y entonces pues ya tenéis un campo que sirve como identificador. Vale, y una vez hecho esto nos quedarían las relaciones. Tenemos una relación entre proveedores y productos, que, no recuerdo ahora mismo el nombre, que era la relación. Vamos a verlo. Proveedores y productos estábamos hablando, pues, bueno, suministra, por ejemplo. Cogemos esto así y lo unimos.
Entonces, la cosa era lo que habíamos dicho, un producto puede ser suministrado por un solo proveedor. Ponemos aquí el lado 1. Y un proveedor puede suministrar N productos. Vale. Y la otra relación sería productos y clientes. A ver cómo le llamaba aquí. Cada producto tiene un nombre, así como un precio unitario. Un cliente puede comprar. Bueno, mira, comprar sirve perfectamente. Ser comprado. La relación la vamos a llamar comprar. Compra. Aquí el texto ya lo tengo. Compra. Establecemos que se trata de una relación. Lo unimos. Y miramos la cardinalidad. Ya nos lo decía el texto, un cliente puede comprar N productos y un producto puede ser comprado por N clientes. O sea, sería una relación N a M. Y con esto pues tendríamos el diagrama entidad-relación de este caso en concreto ya finalizado. Y bueno, a ver, podríamos seguir mirando ejemplos, pero yo creo que con esto pues ya hemos visto un poco el método de trabajo a seguir con este tipo de diagramas. De todas formas, nos queda por ver todavía la parte del modelo relacional y para la práctica de ese modelo pues partimos de los diagramas entidad-relación, con lo cual vamos a seguir viendo casos de este tipo de diagramas e incluso cuando tengamos todo el contenido de esta unidad, os voy a poner un ejemplo o dos que surgiría desde el texto, como hemos empezado hoy, hasta el punto previo a programarlo en la base de datos. O sea, sería la cadena completa de todo lo que es el esquema conceptual y lógico. Entonces, vamos a seguir viendo más ejemplos de este tipo a futuro, con lo que hoy lo vamos a dejar por aquí. Así que nada, chicos, muy buenas noches y nos vemos en la próxima clase.